El Very Large Telescope es un telescopio que tiene 4 telescopios en realidad de 8,2 metros que están en el desierto de Atacama en Chile y trabajan por interferometría. Lo que es Very Large Telescope Interferometer pueden unir, interferir la luz de esos 4 y hacer de cuenta que es un único telescopio con un espejo de 200 metros. Una obra de ingeniería maravillosa. Bueno, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a continuar lo que es telescopios ópticos y concretamente hablar un poco de cómo funciona la interferometría. Algo estuvimos hablando con las ondas de radio y bueno, cómo el Square Kilometer Array, que es un proyecto bueno con telescopios que hay desde Sudáfrica hasta Australia y trabajar con interferometría y poder bueno, de hecho, ese principio físico lo que permite una interferencia constructiva, sumar las imágenes, pero hacer de cuenta de que se está trabajando con una antena del tamaño de la distancia que hay, lo que se llama línea de base, que es la separación máxima entre los espejos o entre las parabólicas, las antenas si es un radiotelescopio, o los espejos en el caso del Very Large Telescope, que son espejos. Bueno, los telescopios ópticos, ya estuvimos viendo esto ayer y antes de ayer, los más grandes tienen actualmente 10 metros, 10,4 metros. Está el telescopio extremadamente grande que se va a construir, que va a medir masa mucho más grande. Incluso la carcasa completa va a medir como 110 metros, así que el telescopio descomunal, pero ese todavía está, eh, el proyecto en construcción no está operativo. Ahora, de los telescopios que están operando, los más grandes, 10,4 metros, pero el Very Large Telescope en Chile, son de la ESA, la Agencia Espacial Europea, eh, tienen 8,2 metros y son 4 telescopios de esa distancia, de ese diámetro. O sea, es uno de los más importantes del mundo porque no solo que es uno de los más grandes, sino que a su vez son 4 y pueden trabajar en conjunto. Entonces, esto es una maravilla de la ingeniería, poder combinar la luz de 4 telescopios de 8 metros, que no es poca cosa, y terminar haciendo una línea de base de 200 metros. O sea, en definitiva, es como tener un telescopio, un espejo de 200 metros, que a efectos prácticos construir eso es prácticamente imposible. Poder hacer un espejo de, no es que sea imposible, pero que el costo está, no es accesible actualmente. Entonces, eh, lo que sí se puede hacer es todo el proceso de interferometría, esta obra de ingeniería que hay ahí por debajo de la Tierra, los túneles, en el cual hay unos túneles de retardo que hacen llegar la luz y que combinarla y hacer de cuenta de que funciona como si fuese un gran telescopio. Bueno, una de las cosas que tiene este, además de estos 4 espejos principales, tienen unos telescopios secundarios que son de 8 telescopios, pero más chiquitos, son de 1,8 metros, casi 2 metros cada telescopio. Pero en definitiva también terminan sumando lo mismo y terminan haciendo interferencia y eh, terminan contribuyendo para lo que es el gran telescopio, o sea, el BLTI, que sería el Very Large Telescope Interferometer, que eh, termina funcionando como que fuese un telescopio de 200 metros. Bueno, ahora tenemos algunos problemitas, que esto ya lo estuvimos viendo los 2 días que pasaron. Breve repaso, 30 segundos, es, primero que nada, la atmósfera. La atmósfera, la luz que viene del vacío, viene más o menos, lo que es un frente de onda, viene más o menos armado, un frente de onda plano, y se fastidia en los últimos 200, 300 kilómetros cuando ingresa en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay muchísima turbulencia, o sea, la densidad que tiene la atmósfera es muchísima comparada con lo que hay en el espacio, que no es vacío, pero bueno, es muy poco, muy cerca a lo que sería un vacío, pensándolo sin fluctuaciones cuánticas ni todo eso, solamente en cuanto a partículas de gas y de polvo interestelar. Hay algo, pero es poco relativamente. O sea, las estrellas caen en una magnitud cada tantos megaparsec por absorción del espacio interestelar, pero es muy poquito. Ahora, pero no hay turbulencias. Hay un poquito de absorción, pero no hay turbulencias. Ahora, cuando llega el frente de onda, ingresa en la atmósfera, sí que la turbulencia, el zinc atmosférico, genera una,
de que la imagen, bueno, lo que se ve cuando miramos a simple vista una estrella que está como titilando, es que la luz, el frente de onda, primero que nada, no es una estrella puntual, sino que se rompe el frente de onda. Entonces, en vez de ser una estrella puntual, ya son muchos puntitos. Y encima de eso, la luz, en vez de venir, como se pone como líneas, rayitas, en vez de venir todas paralelas, empiezan a desviarse y se van quebrando y desviando y pulsando. Entonces, al momento de mirar una estrella es una acumulación de puntitos, es como un enjambre de abejas. Entonces, son muchos puntitos y se van moviendo. Entonces, la luz, la estrella es algo que está temblando y que no es un objeto, pensémoslo como un cuerpito, una luz rígida que se va moviendo. Es, es algo como aleatorio. Entonces, son puntitos que van apareciendo y desapareciendo dentro de un cierto margen. O sea, no es que aparezcan puntos por cualquier lado, pero es relativamente cerca. Pero cuando más turbulencia, más se hace más grande esa imagen, o ese enjambre de puntitos de luz. Entonces, todo esto, esta interferencia, esta destrucción del frente de onda, es provocado por este zinc atmosférico que nos termina dando lo que sería un diámetro aparente más grande. ¿Por qué? Porque la estrella se va haciendo difusa, entonces como se va difuminando, se hace más grande. Ahora, ¿podemos hacer más chica la estrella y algo más puntual? Sí, pero hasta cierto punto. No hay... la óptica adaptativa lo que hace es deformar el espejo, la base del espejo, ir deformándola de tal forma que corrija y arme el frente de onda. Bueno, ya nos sacamos un problema de encima. Supusimos de que ya pudimos corregir toda la atmósfera por esa óptica adaptativa. Ahora, hay un segundo problema que es inherente a la radiación electromagnética, que es la difracción. Entonces, cuando una luz pasa por cierta rendija o cierta abertura, lo que fuere, se difracta. Entonces, los telescopios, el espejo tiene un diámetro, tiene una entrada de luz que mide el diámetro, que es el diámetro del espejo. Entonces, eso ya sería la abertura máxima. Entonces, el ángulo por el cual puedo obtener una resolución, o este ángulo teta, que es la mínima, la mínima distancia angular, que son menos de un segundo de arco, puede ser 0,1 segundo de arco, en el cual yo puedo resolver, por ejemplo, separar dos estrellas, ese ángulo está en función de la longitud de onda y del diámetro del telescopio. O sea, la ecuación de que teta es igual a 1,22 por lambda dividido d, que es la distancia del el diámetro del espejo, y lambda es la longitud de onda que se está trabajando. Entonces, alrededor de 500 nanómetros es la luz visible, poco más, poco menos, pero el promedio, 500 es la luz verde. Y, y el espejo, 10 metros, 8 metros. Ahora, si se trabaja con interferometría con este, sería 200 metros. Entonces, ¿qué pasa? Ese disco de aire, o ese disco mínimo en el cual puedo encontrar un diámetro lo más puntual posible, se achica si en vez de ser un telescopio de 8 metros, como uno de los Very Large Telescope individual, y este 8 metros se me convierten en 200 cuando estamos haciendo interferometría. Entonces, ¿qué pasa? Está súper interesante esto de trabajarlo, de hacer esta interferencia constructiva o interferometría, y sumar la luz. No es sumar en intensidad, esto es algo más profundo. Estamos trabajando y hacer interferir de tal forma que esta luz que está llegando nos está dando un resultado final, una imagen que es como si fuese obtenida por un telescopio de 200 metros. O sea, entonces acá está lo interesante de lo que es la interferometría. Pero hay muchas... Esos son los problemas ópticos y lo que no podemos resolver ya. La difracción de la luz, este perfil de difracción, lo que tenemos, estos anillos, el disco de aire. Entonces, este fenómeno ya es porque algo que no se puede sacar, porque pertenece a lo que son las ondas electromagnéticas. Es una propiedad física, ya está. Ahora, se puede ir corrigiendo de alguna manera o tratando de reducir lo máximo con telescopios más grandes. Entonces, la ventaja esta de pasar de 8 metros o sea, son menos de 10 metros a 200, estamos aumentando más de 200 veces el tamaño. Entonces estamos reduciendo 200 veces lo que sería el ángulo teta de la posibilidad de poder discriminar dos objetos
a una distancia 200 veces menor, 20 veces menor si estamos de 10 a 200. ¿Cuál es el problema? En definitiva, el problema fue resuelto mediante toda la ingeniería que hay acá. Ahora, ¿cómo se resuelve esto de la interferometría? Bueno, tenemos 4 telescopios. Vamos a pensar en 2, pero son 4, pero vamos a pensar, analizarlo de a 2. Tenemos 2 telescopios puntuales. La luz en general va a tener una diferencia de camino. Esto lo hablamos también con las ondas de radio, cuando hablamos de la línea de base. Van a tener diferencia de camino, ¿por qué? Porque si esta es la superficie, la luz en general me puede venir de costado. Nunca me va a llegar exactamente de arriba del cenit del lugar. En general me va a venir de costado. Entonces, ¿qué pasa? Si este es el frente de onda, las que vienen por aquí me van a llegar antes que las que vienen por acá. Entonces, en este dibujo, lo que va a pasar es que hay una diferencia de camino entre este rayo y este otro. Entonces, esta diferencia de camino, que es este pedacito que le falta, para hacer interferir de alguna manera hay que corregirlo. Entonces están estos túneles de retardo que hay por debajo de los telescopios, en el cual hace la luz que llega antes a un telescopio, de alguna manera la hacen demorar más con estos túneles de retardo, en el cual al momento de llegar al detector que va a generar este ordenador, que va a generar la interferometría, algunos, los que llega antes, tienen este túnel de retardo en el cual demoran más la luz. No es que demore más, es que lo que hace es como esperar a la que viene acá arriba. Entonces, esta diferencia de camino, más que tiene acá, es una diferencia de camino que no tiene, es lo menos que tiene por debajo del túnel. Entonces, la que llega antes recorre un poquito más en el túnel y llegan las dos juntas a el detector. Entonces, lo que hacen es, de alguna manera, igualar esto, igualar toda la diferencia de camino con unos carritos que van sobre unos rieles, y es súper preciso porque micras, tiene que ser de menos de micras para poder ir corrigiendo toda esa diferencia de camino para que lleguen exactamente en fase la luz. Y eso tiene que ser permanente porque no es en un momento en el cual tengo una altura de 40 grados y ya está. El cielo se va moviendo porque la Tierra, la rotación de la Tierra es permanente, es continua. Entonces, los astros permanentemente se van moviendo, moviendo en el cielo. Entonces, esta diferencia que tienen por debajo de los túneles, estos túneles de retardo de frenado de la luz para que lleguen todas en fase, estos movimientos de los espejos tienen que ser continuos también para ir acompañando no solo la montura del telescopio, sino todo el túnel que hay por debajo, tienen que ir alargándose, acortándose de tal forma que todas lleguen en fase simultáneamente. Entonces, poder hacer una interferencia constructiva y con el mismo frente de onda, porque no es que una llegó primero y después le sumamos la otra o hacemos interferir la otra que viene más tarde. No, esto tiene que ser todo simultáneo, o sea, el mismo frente de onda que viene inclinado, una va a llegar primero aquí y la otra, este recorrido, la diferencia de camino, va a llegar un tiempo después. De alguna manera hay que compensarla por debajo del túnel para que lleguen todas juntas, como si tuviese un telescopio de 200 metros y llegara todo el frente de onda a la vez. Entonces, este trabajo es una maravilla, en definitiva, poder hacer toda esta interferencia. Ahora, ¿qué se obtiene acá? Está pasando lo mismo que lo que son las ondas de radio. Es, eh, Se genera un patrón de interferencia y los patrones de interferencia, recordemos, son líneas. Entonces, vamos a tener líneas en las imágenes. Estas imágenes astronómicas que estamos obteniendo a partir de la interferometría con varios telescopios, estamos obteniendo líneas. No es una figura detallada, sino que son líneas que más o menos van mostrando la distribución de intensidad de luz que hay en esa región del cielo. Pero no tenemos la imagen tal cual. Entonces, aquí se va, de alguna manera, se va rearmando también con la síntesis de apertura, todo como el movimiento de los astros van, al ir moviéndose, también va cambiando la inclinación. No es exactamente lo mismo, pero es similar a lo que pasaba con las antenas, en el cual esta síntesis de apertura va haciendo como un barrido y se van completando las líneas hasta llenar. Bueno, acá se trabaja, se termina haciendo un trabajo matemático mediante la transformada de Fourier con los espacios de frecuencia, en el cual primero que nada hay varias líneas de base, porque tenemos un telescopio, vamos a enumerarlo, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4. Entonces, hay varias líneas
de base diferente y se va superponiendo, interfiriendo todo eso, y eso termina dando el resultado final, que es la imagen en el cual va a ser mucho más precisa y con detalle. Recordemos, el límite de difracción va a ser 20 veces mejor, o más de 20 veces, porque estamos pasando de 8 metros a 200 metros, más de 20 veces mejor de lo que, lo que era originalmente con un telescopio solo. Entonces, no solo se está corrigiendo el zinc atmosférico, que en definitiva suele ser el límite termina siendo el límite del zinc y no el límite de difracción. En este caso estamos multiplicando más de 20 veces eh, el diámetro o la abertura del espejo, entonces tenemos un límite 20, 25 veces casi mejor en cuanto a el ángulo en el segundo, décimas de segundos de arco, en el cual puedo resolver dos objetos o dos puntos en el cielo. Entonces, esto, en resumidas cuentas, es bueno, una maravilla y de alguna manera toda la óptica adaptativa ha podido compensar el problema de la atmósfera. Los telescopios espaciales, sí, fantástico, se sacan el problema de encima de la atmósfera, que es en definitiva el mayor problema que hay de la luz proveniente del espacio, pero también el diámetro, 2 metros, bueno, 6 metros, algo así, lo que es el James Webb, pero está lejos de los 200 metros que se puede hacer con esta interferometría. Más allá de que la nitidez, bueno, seguramente es mejor en el espacio, por el hecho ya de no haber atmósfera, pero la capacidad resolutiva, la capacidad de resolución en ángulo, en segundos de arco, décimas de segundos de arco, 0,01 segundo de arco, lo que fuere para cada telescopio, eso se puede calcular simplemente con este criterio de lambda dividido d, simplemente hacer esa división en las mismas unidades, se cancelan y este 1,22 son radianes, entonces el ángulo θ son radianes también. Pueden hacer el ejemplo de calcular cuántos segundos de arco daría para cada telescopio. Si trabajamos con 500 nanómetros para la luz, bueno, lo que son 2,4 metros el Hubble, 6 metros el James Webb, 8 metros, 8,2 metros individual, un telescopio del Very Large, un espejo del Very Large Telescope, y 200 metros la interferometría. O sea, es notoria. Ahora, a lo mejor para algunos objetos no es necesario tener tanta resolución angular, sino, bueno, poder captar luz muy, 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 muy lejana en el espacio, como puede ser, bueno, el James Webb, trabajando más que nada con infrarrojo, que está mirando al límite visible del universo y ya casi lo que no se ve visible, que por eso el tema de infrarrojo, porque está tan lejos en el tiempo y en el espacio que la luz se ha estirado tanto que en definitiva ya no llega luz visible, sino que llega, el corrimiento ha sido tanto que está dentro del infrarrojo cercano. Bueno, sin más, nos vemos mañana en un próximo video, continuando algunos fenómenos más de luz que se pueden trabajar, así que nos vemos mañana en un nuevo video y muchas gracias por mirarme. Adiós.